Bueno, pues estamos en directo. Jesús, vamos a Muy inaugurar bien. estas palabras mayores, que es como hemos venido a llamar estas conversaciones desde UNATE, la Universidad Permanente de Cantabria, en las que queremos tratar temas de interés para nuestras alumnas, nuestros alumnos, nuestros socios y socias, que son personas mayores y que están como muy focalizadas en esa experiencia del curso de la vida y de envejecer con calidad y ejerciendo nuestros derechos. Así que lo primero presento a nuestro invitado, Jesús Goyenechea, antropólogo y educador social, especialista y trabaja desde hace muchos años en temas de violencia contra la mujer mayor, en muchos espacios, pero también con la UNAF, que es la organización, la Unión de Asociaciones Familiares, que es la que nos ha hecho la conexión con Jesús y también le queremos agradecer ese gesto. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Encantado y bienvenidos a todos y todas en la distancia Sí, y estamos sin mascarilla, en la que ya distancia es y sin algo. mascarilla. Nosotros estamos liberados esta tarde, ¿eh? Sí, eso, por eso, que es un gusto poder ver la cara de la persona con la que habla Es una experiencia en extraña, estos efectivamente. tiempos, sí. Pues vamos a ver precisamente de lo que no se ve y de lo que sí se ve, ¿no? De esa Ujú, invisibilidad terrible, de una de las experiencias. Voy a hacer un poquito una introducción. Hablamos ujú. hoy de la violencia contra la Genial. mujer mayor. La mujer mayor es difícil de definir. En Occidente hablamos de mayor de 65 años, en Ujú, Europa y en América Latina mayor de 60 años. En fin, da igual. Mujeres mayores que sufren violencia de diferente tipo y que probablemente en esta semana que se va a hablar tanto de violencia de género, es una de las ujú, violencias invisibilizadas dentro de la violencia de género invisibilizada. Es de la que menos se habla, de la que menos ujú. estudios hay, y de la que hay muchas intuiciones y pocas constataciones, excepto en gente como tú que trabajáis en el día a día con el tema. Si yo no me equivoco, estudio reciente más o menos serio es el de 2019 Ujú. que impulsó la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, pero digamos que con un sesgo porque estaba hecho con las llamadas al teléfono de atención a mujeres víctimas de violencia Efectivamente. de género, pero los resultados realmente eran espeluznantes, ¿no? En algunos elementos brutales, como mujeres mayores en su inmensa mayoría que reconocían llevar 40 años sufriendo algún tipo de violencia. El mayor porcentaje, casi la mitad, un 47%, pero es que el siguiente porcentaje, un 30%, llevaba entre 25 y 30 años sufriendo violencia de manera constante, ¿no? Ujú. Y otro dato que me sorprendió cuando leí este estudio el año pasado era el miedo, ¿no? El cómo una inmensa mayoría confiesa vivir con miedo constante, sea o ya no sea víctima de violencia de género en este momento, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar preguntándote por eso, por la invisibilidad. Tú que trabajas en lo invisible, Ujú. con las invisibles, ¿tú crees que es así, que es uno de los fenómenos de violencia de género más invisibilizado? Sí, probablemente solamente la violencia a las mujeres en situación de discapacidad sea más invisible todavía, o ya en estos tiempos en personas con orientaciones sexuales diferentes, todo el tema LGTBI, en el caso de mujeres sería como ya 5 grados por debajo, pero digamos que a nivel general es verdad que la violencia contra las mujeres mayores es invisible porque las mujeres mayores son invisibles. Entonces, en un mundo que está marcado, hoy antes de empezar la conversación contigo estaba dando vueltas, como qué cosas podría comentar y tal. Y recordaba una frase que me dijeron una vez, y es que el movimiento feminista, que empieza en los años 60, es decir, es algo de los baby boomers, de la gente de nuestra edad, muchas de las mujeres feministas no contemplaban en sus primeros escritos y durante muchos años en el ámbito del feminismo no se ha contemplado el envejecimiento. Las mujeres mayores eran mujeres, pero no existían para el feminismo. Y una feminista mayor me dijo, es que las feministas hemos descubierto el envejecimiento al envejecer nosotras. Entonces, la producción sobre teórica y de trabajo de las propias mujeres y organizaciones de mujeres sobre el envejecimiento ha venido marcada, fíjate qué paradoja, por el envejecimiento de las mujeres que las componen. Es decir, en el momento en que ellas se hacen mayores, cuando dicen, caray, ¿y esto? ¿Y mi madre? Y entonces empiezan a pensar en otras cosas que había ahí. Y por no enrollarme mucho, efectivamente, es muy invisible, muy invisible. Además, no solamente es invisible en las cantidades, que como tú bien decías, no hay grandes estudios de país estatales, no hay grandes estudios que contemplen todos los hitos de la violencia de género, o son muy parciales, pues, por ejemplo, los de la delegación del gobierno, del Ministerio de Justicia, que se hacen sobre las estadísticas de juzgado, etcétera, etcétera, pero no hay grandes, hay estudios parciales, pues en el País Vasco se ha hecho alguno, en Madrid, de repente una universidad, alguien en una tesis doctoral hace otro. Entonces, lo que nos están hablando todos es alrededor de un 10%
dentro de la población de mujeres mayores que han sufrido algún tipo de maltrato, con picos. Unos sociológicamente unos marcan niveles más altos, más bajos, pero estamos hablando de un nivel de población muy importante y que está muy poco estudiado. Y efectivamente hay muy poco sobre lo que se habla. Y muchas veces, que es algo que yo voy a abordar varias veces, espero, en nuestra conversación, es que la violencia de género sobre mujeres mayores se tiende a pensar en la violencia de pareja, que es probablemente la que sale además en este tipo de encuestas, como la que hablabas tú, es la preeminente, pero hay otros tipos de violencia contra las mujeres mayores, y si no es violencia, es de maltrato, que eso también es importante distinguir entre lo que es la violencia y el maltrato, ¿vale? Que se ejerce cotidianamente y ni siquiera lo vemos. Y sobre todo, ellas no lo ven. Es decir, tú Es le quizá hablas a ellas. esa quizá la primera parte que en relación a lo que decías de esas dos generaciones, la incapacidad de autorreconocerte como víctima, o sea, de naturalizar esa violencia cotidiana que has vivido durante décadas. Sí, 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 o sea, es muy difícil porque el nivel de tolerancia, que es algo que yo hago mucha formación a profesionales también sobre este tema, y normalmente los profesionales tenemos mucha dificultad a la hora de entender el nivel de tolerancia a la violencia que tienen las mujeres mayores. Es decir, lo leemos, la lectura de la situación la hacemos desde nuestros parámetros que nos resultan escandalosos. Esta sería la palabra, escandalosos, ¿no? Y aterradores. Pero para ellos a veces no lo es, porque hay todo un aprendizaje, el famoso síndrome de indefensión aprendida, que es pues, el aprender la violencia ejercida contra ti desde siempre y el para qué voy a decir nada. Entonces, lo que se trata es de ir sobreviviendo. Entonces, lo que para nosotros es un horror, ellas no lo contemplan ni siquiera como violencia. Y eso es terrible, claro. Eso es terrible. ¿Qué otros elementos dirías tú que hacen diferenciar la violencia contra mujeres mayores de la violencia contra mujeres adultas o contra mujeres jóvenes? Se habla mucho del elemento económico, por ejemplo, una situación La económica bastante dependencia, peor que claro. la de las mujeres más jóvenes, pero ¿qué elemento dirías tú que marcan esa diferencia? Como para que la gente que nos está escuchando pueda ver realmente sí hay un elemento diferencial. Pues en primer lugar es la falta de existencia de las mujeres mayores a nivel social, es decir, existen, están ahí, pero no son nada reconocidas ni nada visibilizadas. En segundo lugar, la extrema dependencia que tienen de las personas que les infligen el maltrato, ¿vale? La dependencia no solamente económica, sino dependencia emocional. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de los hijos o de cuidadores, incluso en el medio institucional. Eh, el, el, yo sobre todo creo que el tema de la dependencia es muy importante, ¿vale? El que dependen, sienten que dependen de otras personas y el que tenga una dependencia, es decir, la falta de recursos para abordarlo, que eso es fundamental. Es decir, es que la propia sociedad a veces no lo lee. Es decir, un caso paradigmático es una situación de violencia de pareja en una pareja mayor en la que el hombre lleva, como dices tú, 40 años maltratando a su pareja. Intervienen los poderes públicos y el resultado es que a la señora se la llevan a una residencia. Premio al maltratador. Es que más claro no puede ser. Es decir, Sí. el maltratador se queda en casa, probablemente con el apoyo de la familia, más o menos enfadados y más o menos no sé qué, y a mamá la salvamos llevándola a una residencia, donde la encerramos y la revictimizamos, exiliándola de su casa, de su espacio, de sus cosas, y sin ninguna oportunidad además de ser tratada, porque el tema es que una mujer de 25, 30, 40, 50 años que está sufriendo una o es víctima de violencia, tiene por lo menos la oportunidad de ir a un centro donde psicólogas, terapeutas, etcétera, etcétera, van a trabajar con ella. Una persona mayor que va a una residencia va a convertirse en un número dentro de la residencia, un mayor más, como los que hay, pobrecita, que es que sufría malos tratos, pero no se va a hablar de su trastorno posiblemente de estrés postraumático, nadie le va a ayudar a entender eso, no va a tener una pensión, es decir, va a haber medidas judiciales económicas, obviamente, pero es que estamos hablando de mujeres que muchas de ellas no tienen ninguna pensión. Entonces, es que algo característico es que la víctima en el sistema, aunque se están empezando a cambiar cosas, afortunadamente, es muchas veces revictimizada por el propio sistema. Y cuando digo Claro, sistema, hablo de servicios sociales en general, o la estructura social. Es e decir, incluso, efectivamente, incluso el entorno familiar o el entorno comunitario, ¿no? claro, claro, el no digas nada, mamá, y tú dónde vas a ir, y ahora qué hacemos contigo. Y luego además que hay un tema, quiero decir, lo dramático es que, digamos,
el sobrevivir a los malos tratos, hablo de pareja, pero vamos, sería cualquier tipo de maltrato ejercido contra una mujer mayor, cuestiona su propio sentido de la vida. Es decir, les voy a, lo que dicen muchas de ellas, ¿y cómo les voy a dar yo este disgusto a mis hijos? Que tus hijos saben muchas veces y son sobrevivientes ellos mismos de esa situación de violencia, pero nadie lo ha puesto en palabras en la familia, y es que además estas mujeres llevan el cuidar, lo llevan tatuado, no te digo en la piel, lo llevan tatuado en los huesos. Entonces, una manera de cuidar es aguantar, una manera perversa y muy dañina para todos al final, que porque ellos, muchas veces ellas, con todo su amor, piensan que están protegiendo y lo único que están haciendo es perpetuar el daño. Pero también es verdad que la salida no es como cuando ellas mismas, a mí me han contado un montón de veces, pues claro, es que que te pegaba el marido, ibas al cuartelillo, igual te caía un bofetón, o el cura te decía que a dónde ibas tú, que mejor que te calles y que no digas nada, que es lo que toca. O tu madre te decía, hija, ¿y qué voy a hacer yo con otra hija de vuelta en casa? Si ya la mandé fuera. Pues, Pero situándonos ahora, Jesús, ¿tú crees que, digamos, puede darse el caso de que incluso las hijas de una mujer mayor que ahora tiene una conciencia, digamos, más feminista y más clara de autonomía y de independencia y de autodefensa, pueden tener naturalizado ese maltrato en su madre porque es lo normal, porque el padre siempre lo ha hecho, porque siempre ha ocurrido en casa y sin embargo defender sus derechos, porque puede llegar a haber sí, sí, ese sí. abismo generacional, ¿no? Y que mujeres que están siendo mujeres mayores víctimas de maltrato sean promotoras de la autonomía de sus nietas, precisamente desde su propio aprendizaje. Pero Como no lo una ponen en proyección casi, palabras, ¿no? eso es claro, es decir, niña, a ti que no se te suba encima ninguno, en un sentido muy general. ¿Qué otros maltratos? Hablabas antes, una cosa es la violencia, otra cosa es el maltrato. Claro. Hay violencias más psicológicas y más estructurales, hay violencias más físicas y más evidentes, pero obviamente hay otros maltratos a mujeres mayores que tienen que ver desde la violencia económica hasta la infantilización o simplemente el ir apartándolas de la vida, ¿no? ¿Qué otras cosas identificas tú en ese trabajo con mujeres? Pues la violencia económica es tremenda, es tremenda. El uso, abuso, el parasitismo de los medios económicos de las mujeres mayores. Hay una situación que para mí es paradigmática, que tiene que ver con malas praxis comerciales, que es el típico chiquito, chiquita joven que se planta en casa de una señora mayor en la puerta y le dice, señora, déjeme usted el recibo del gas que está usted pagando de más. Seguro que a muchos de las oyentes les está sonando esta situación ya, que nosotros le traemos una oferta. Eso, pues, además de una mala praxis comercial, está utilizando un argumentario de género, y es que estas mujeres mayores, cuando ven a un chico mayor, entienden que sabe más, ellas no saben, entonces se ponen en la situación de, ¿y yo cómo le voy a decir a este chico que viene trajeado y es tan majo y parece saber tanto, qué voy a hacer? O el que ponen muchas mujeres mayores, lo que se da muchas veces es situaciones de alto riesgo. Es decir, una mujer mayor, lo normal es que cuando se quede viuda, en general, ponga sus asuntos económicos en manos de los hombres de la familia, en sus hijos. Sus hijos masculinos o sus hijas femeninas, porque aquí ocurre una cosa que tiene mucho que ver con cómo nos educamos en el género. Para muchas mujeres mayores, sus hijas participan más de elementos masculinos del género que ellas, porque han podido estudiar, porque han tenido acceso a aquello que a ellas les estaba absolutamente vetado. Entonces, sus hijas saben más, entonces se lo ponen en manos de ellas, pero luego también les exigen que tengan hijos, que cuiden. Hija, tú sé una profesional exitosa, pero cuando yo me haga muy mayor, te quiero aquí. Entonces, esas cosas que es como un engranaje muy, muy sutil, que tiene que ver con el género, con los aprendizajes, los mensajes de género, y además de una manera muy intergeneracional, son muy peligrosas. Insisto, el abuso económico, la infantilización, es decir, el decidir por, que en muchas ocasiones está facilitado sin querer por esa sensación de ellos saben más que yo, ¿dónde voy yo ya? Es decir, entonces, ahí hay todo un trabajo que hacer que tendría que venir desde los poderes públicos, es decir, porque las familias funcionan, se limitan a funcionar y a perpetuar roles y a repetirlos y a irlos cambiando muy lentamente en función de pues, un montón de influencias externas que nos llegan por la tele, por gente más joven, por profesionales, tal. Pero sí que es necesario un trabajo con las mujeres mayores de empoderamiento, o sea, la famosa palabra que ahora está tan de moda, para que se den cuenta que ellas son capaces de manejar el dinero grande como... igual que el dinero chico lo han estado manejando toda su vida. Lo de los términos de dinero grande y dinero chico tienen
que ver con un libro muy bonito sobre el manejo del dinero. Las mujeres han manejado o habéis manejado la economía de las familias, básicamente, pero los hombres han hecho el manejo del estatus. Es decir, las mujeres han sacado adelante a la familia, pegándose con el tendero, con el cole, con todo quisqui que aparecía por allí, pero el hombre compraba el coche. Entonces, la compra del coche era lo más de la familia, o la firma de las escrituras de un terreno, de la casa o lo que fuera, ¿vale? Y sin embargo, lo valorado, las medallas, se ponen en el lado del dinero grande y no el dinero chico. Y eso ellas no han aprendido a ver el valor que eso tiene, porque eso es lo que ha hecho funcionar la sociedad mayoritariamente, ese tipo de manejo que han hecho ellas. Y eso las pone en una posición muy dependiente, donde son víctimas, o es muy fácil que sean víctimas de abuso, a veces inconsciente. Quiero decir, si a un hijo, como yo pongo muchos ejemplos de mi trabajo porque creo que además son cercanos y la gente se siente reconocida en ellos. A mí me llegan constantemente parejas de la Guardia Civil al despacho, es decir, una hija normalmente con su madre o con su padre, en este caso con su madre. Y la hija habla y habla y habla de lo que quiere su madre, de lo que necesita su madre, y la madre permanece en un discreto segundo plano hasta que yo de repente hago callar a la hija y le pregunto a la madre, ¿y tú qué es lo que quieres? Y normalmente pues ahí es como, ah, porque ya le estoy interpelando directamente. Eso es lo que no hay. Nadie las interpela. ¿Qué es tú lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quieres que tu hija salga fuera un rato y me lo cuentas? Entonces, esa especie de que ponen a cualquiera, lo invisten como representante de su deseo sin que se les haya preguntado, eso es una situación de riesgo que muchas veces las familias gestionamos con todo el amor del mundo y con todo el cuidado del mundo, pero aún así es una situación de riesgo. Y eso es una de las situaciones que ponen a las mujeres, a las mujeres mayores, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser mayores, están más en riesgo que muchos otros colectivos, y particularmente que las mujeres jóvenes. Las ponen en riesgo constantemente en cada decisión. Y en tu trabajo has detectado también algún especial incidencia de la violencia en el ámbito del cuidado familiar, es decir, al final mujeres que son cuidadas, mujeres que tienen un cierto nivel de dependencia, la que sea, o que han perdido cierto nivel de autonomía, ¿qué situaciones detectas ahí? Pues ahí, en el ámbito del cuidado, se dan la mayoría de la violencia contra personas mayores en general, y en este caso contra mujeres, porque es mayoritaria la violencia contra mujeres dentro de los malos tratos, se dará en el ámbito del cuidado, curiosamente. Digamos que sería el mundo de la pareja estaría por un lado y el otro en el cuidado, pero a veces coinciden. Es decir, hay mujeres que cuidan del hombre que las ha maltratado durante toda su vida. Entonces cuidan del ogro. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y puede desembocar en situaciones muy dramáticas, es decir, situaciones que incluso desemboquen en una negligencia en el cuidado. Es decir, ahora, después de todo lo que me has hecho tú a mí, voy ahora yo aquí a gastarme los duros en una empleada de hogar o en una residencia para ti, ahora te quedas ahí sentado. Y hay veces que el maltratador sigue maltratando hasta el final, incluso desde la enfermedad. Es decir, porque te obligo a que hagas esto, y con ese poder y esa capacidad de coacción que ha tenido durante toda su vida, donde toda la vida en común, sigue utilizando. Es decir, nadie me va a cuidar más que tú. No, porque me ayuden las hijas. No, vas a ser tú. Y eso es una forma de maltrato activo, además. Y cuando ya no puedo pegar, mando. Porque ya tengo tan instalado ese introyecto en tu cabeza que es que yo doy palmas y tú saltas. Y eso es terrible. En el ámbito del cuidado hay muchísimas situaciones, y luego además existe... ahí hay un tema que es muy importante, y es la incapacidad que tenemos los hombres en general para cuidar. Es decir, no estamos programados para el cuidado, no sabemos y no queremos, sobre todo. Entonces, lo que se da es mucho maltrato de hombres mayores que tienen que cuidar de sus mujeres en situación de dependencia. Porque no quieren cuidar. Una mujer espera que las mujeres de su familia cuiden de ella y de su marido. Eso sería, digamos, la línea lógica de la vida, digamos, desde esa construcción. Mis hijas me van a ayudar y van a cuidar de mí cuando yo sea mayor. Un hombre espera que sus hijas cuiden de él y de su mujer, pero él no. Entonces, cuando les ponen a cuidar, incluso es como una bomba. O sea, los hombres nos convertimos en una bomba que acumula tensión por el no saber, por el no querer, y que puede desembocar con cierta facilidad en situaciones de malos tratos. Muchas veces negligencias graves, incluso de malos tratos activos por puro desespero. Es decir, que a lo mejor no partimos de una situación de maltrato anterior, pero el cuidado se convierte en una situación clara de maltrato. Eso se ve bastante.
Y tiene que ver también con el trabajo con las familias, con los cuidadores, con las personas que están cuidando. Y ahí hay todo un campo en el que se da muchísimo. Y hay mucho más de lo que parece. Porque claro, esas cosas es que no se ven. La señora tiene escaras, no está bien nutrida, se pega, está llena de moretones porque se va dando con los muebles y el hombre te llega allí. Ay, pues yo no sé, ya, pero es que si no sabes, tenemos un problema. Tenemos un Y problema. socialmente hay algún, no sé, pregunto, ¿crees que hay una violencia social en el sentido de que, bueno, son mayores, ya les queda poquito, si han Sí, aguantado bueno, 40 años, que aguanten un poco más? ¿Hay algo de eso? sí, sí, eso es tremendo. Eso es tremendo. Quiero decir, a todos los niveles. Quiero decir, como dirían en las series antiguas de la radio, queridas amigas, acordaros cuando vais al médico y vuestro médico o vuestra médica de cabecera, pero ¿qué quiere usted ya con la edad que tiene? A mí eso me parece, o sea, para sacar el bolso y darle la vuelta a la silla al médico o a la médica. O sea, ¿cómo que es lo que quiero? Quiero disfrutar, quiero vivir, quiero reírme, quiero que no me duelan las caderas y si me duelen, que me duelan poco. Lo mismo que tú. Entonces, eso es una violencia estructural. Quiero decir, el hecho de que asociar envejecimiento con enfermedad, es decir, y eso lo hacen las propias personas mayores. Que lo peor de todo esto es que todo este discurso lo acabamos desde la famosa sociedad de los baby boomers, en que la juventud se ha convertido en el valor eterno. Las personas mayores se ven como algo que no responde a ese mandato. Entonces, si eres mayor, tienes o bien que parecer un pipiolo o no puedes ser mayor. Es decir, yo siempre lo digo, a mí me encanta llamar guapas a las personas mayores, a las mujeres con las que he estado. Qué guapa estás. Ay, hijo, ¿qué dice? Algo querrás, algo querrás. Pero con una batita no tienes que disfrazarte de... Si quieres ir de Britney Spears, a mí me da igual, no me importa. Es tu elección estética. Pero es que se puede ser guapo con 80 años, ahora con belleza de 80 o 90 años. No se puede ser guapo de 25 años con 80. Entonces, eso son toda una serie de violencias estructurales, lo que se llama el edadismo, que seguro que les suena a los y las oyentes, que está en todas y cada una de las cosas que hacemos, o sea, a nivel médico, por ejemplo, en la atención sanitaria es bestial, la atención bancaria, quiero decir, en una cola para renovar el DNI en la comisaría, en que las pantallas son táctiles y tiene un modo de ahorro de energía en que se quedan en negro. Explícale al señor o a la señora que viene del pueblo y ha bajado, en este caso sería Santander o a Torrelavega a renovar el puñetero carné, que tiene que tocar en eso negro, claro, es lo que dice, está apagado. Y es que en los policías, yo lo he visto, que esta escena en concreto sí yo testigo, y le van a decir, no, pero hombre, es que no te das cuenta que ellos no manejan las pantallas táctiles, no te enfades con él porque no lo está haciendo adrede, al revés, está pasando muy mal rato. Entonces, eso no está diseñado. Las plazas, los bancos, a mí hay una cosa, cosas como, bueno, de hecho ahora mismo, creo que es en Donosti, hay una cátedra sobre adaptaciones geriátricas del espacio urbano. Es decir, tú vas a un banco de cualquier ciudad con un paseo marítimo moderno, yo no sé cómo estará el Sardinero porque hace tiempo que no voy, y ves a las señoras de 80 años, que la estatura media de este país era 1,53, que se sientan en los bancos y parecen canarines porque les cuelgan las piernas. Esos bancos no están diseñados para ellas. O hay un acto público y no hay sillas. O las sillas están ahí al solitrón. En Madrid, por ejemplo, que hace un calor infumable en verano y les ponen las sillas al sol. Pero ¿cómo quieres que esa persona se siente ahí al sol? Eso es un tipo de... Todo eso son pequeños maltratos que tienen que ver con el no verlos. Es decir, si no les veo no puedo pensar en ellos. Entonces, eso es estructural a todo lo social. En cada salida que hacen de casa las personas mayores de este país, y más las mujeres, obviamente, por el hecho de ser mujeres, porque encima se consideran ellas menos. Porque los hombres tenemos instalado la protesta y la competitividad y el reivindicar, las mujeres no. Entonces ellas se arrugan, se callan, se sientan en el banquito, les cuelgan las piernas, se les duermen las piernas de estar ahí sentados, pero nunca te van a decir, oiga, y esta puñeta de banco, aquí se le ha ocurrido con ideas de bomberos, que no ves el tamaño que tenemos todas. Pues ese tipo de cosas, incluso aparatos de gimnasia a los que no llegan para subirse. Está bien porque estamos trascendiendo, digamos, de esa violencia directa muy visible o de la noticia, del suceso, ¿no? De señor de 72 mata a señora de 68. Pasamos a una cosa mucho más sutil, mucho más cotidiana, que genera un dolor permanente, ¿no? Y que genera un efecto permanente en las personas. Y la revictimización quizá ya está en el hecho de tener que seguir viviendo así. Es decir, ha vivido en una etapa de este país donde el patriarcado era de una, digamos,
de un performance radical, ¿no? Claro, sí, sí, Y aún absolutamente. así, en esta época en la que parece o aparentamos que hemos evolucionado algo, de alguna manera siguen siendo víctimas de ese silenciamiento y de esa imposibilidad de Ujú. desarrollarse como personas, ¿no? Eso es. Pensaba en un ámbito que te quería preguntar y que siempre es delicado, pero es el de la sexualidad. En este Ujú. informe sobre violencia a mujeres mayores de 65 años aparece como el porcentaje brutal. No sé si lo tengo apuntado aquí, pero me ha escandalizado, ¿no? Como que el 56% de las mujeres que encuestan dicen haber tenido relaciones sexuales que no querían tener, es decir, habían sido violadas Sí, sí, por sí. sus propias parejas y el 30% habían sido obligadas a hacer prácticas que consideraban degradantes o humillantes, ¿no? Ujú. Digamos, si eso les ha pasado en el curso de la vida, ¿cómo gestionan, tú cuando hablas con estas mujeres, cómo gestionan un tema tan tabú para determinadas generaciones, aunque una mujer de 68 o 70 años ya ha nacido en un país diferente, ya ha Claro. vivido un país diferente, ¿cómo lo gestionan? O, en tu experiencia, lo que has Ya, escuchado, lo ya. que te han dicho. A ver, para empezar, hay una cosa que no hemos dicho al principio, es que claro, hablamos de mujeres mayores, pero claro, no es lo mismo una mujer de 65 años que bailó a Chubichecker en las verbenas en el pueblo y en las romerías, a una señora de 90 Por que bailaba con supuesto. una orquesta, un bombardino y un acordeón, con un tablao ahí en una romería donde se comían castañas asadas. Entonces, eso marca, parece una chorrada, pero es muy importante porque, fíjate, yo hay una cosa que me la he encontrado y que lo he hablado con algunas personas, bueno, pues ya más estudiosos sociológicamente y tal, y hay una diferencia muy grande entre las personas que han crecido posteriormente a la guerra civil con toda la castración que supuso el régimen de Franco, la dictadura, el nacional heteropatriarcado, este tremendo nacional catolicismo heteropatriarcal, este que sería como un título gigante, y las personas que tuvieron una infancia y una adolescencia durante la República, durante hubo unas formas en una sociedad mucho más abierta, no solamente por el hecho republicano, sino porque venían de una sociedad que estaba más abierta, no había una dictadura, venían de Primo de Rivera, que fue además una dictadura un poco de Chichinabo, que todos los movimientos sociales, obreristas y tal. Esa gente es mucho más libre mentalmente, incluso te diría físicamente, tú pones a bailar, hay señoras de 90 y tantos años que la relación con su cuerpo es mucho más saludable que mujeres de 70 y tantos. Porque la lectura que han hecho ya de su propio cuerpo, el aprendizaje de su propio cuerpo, dentro de todas las cosas que estamos hablando y que no han desaparecido, el edadismo, todos los tabús, todas estas cosas, ha sido mucho más naturalista, por decirlo de alguna manera, que estas mujeres que se han criado en el franquismo, que han sido socializadas en una moral férrea, además férrea, llena de pecado, de cosas que no se podían hacer, que estaban mal, que te ibas a ganar, que te iban a salir las llamas del infierno por debajo de los zapatos, prácticamente a devorarte. Entonces, la vivencia de lo sexual dentro de que la sexualidad existe hasta épocas muy mayores, es decir, pues la masturbación es una práctica bastante habitual en mujeres mayores, igual que lo es entre las jóvenes, simplemente pues por quedarse una alegría, por decirlo así, eso está en cualquier edad. Otra cosa es que tú lo puedas decir o que esté bien. El hecho de las relaciones de pareja, muchísimas mujeres mayores viudas tienen relaciones sexuales con otros hombres, lo que pasa es que bueno, lo hacen a escondidas, incluso la actitud de los hijos. Yo me acuerdo un caso que fue paradigmático para mí, una mujer que tenía una pareja ya con la que llevaba un tiempo y los hijos estaban deseando echar al hombre este con el que medio convivía con ella y decían, tú mamá estate con quien sea, pero los calzoncillos no se los laves a nadie más que a papá. Eso sí, ella lavaba los calzoncillos de toda su retailada, hijos. Y no, qué cachondo. A los suyos sí, pero los de tu hombre no. Más allá de todo lo que tenga que ver con la pura construcción de esa relación de pareja, la posición del uno y la otra y tal. Fíjate cómo la propia familia impide, entonces no se puede hablar, claro, una señora no tiene sexualidad. A partir de determinada edad, uy, ya, hija, uy, eso yo, hija, ya nada hasta que empezamos a rascar. Porque luego vienen los chistes, los chascarrillos, las historias que les han pasado. El tema de los abusos es brutal. El tema de los abusos en mujeres mayores enfermas de Alzheimer es bestial, con hombres que hacen uso de su mujer, porque es como, te estaba oyendo y hay una frase además que era el uso del cuerpo de la mujer, es decir, el uso como un disfrute, como que es algo mío, entonces a mí me apetece y tú lo haces y ya está. Y se acabó, más allá de que tú puedas disfrutar unas veces sí, otras veces, o ninguna. ¿Vale? Pero entonces, el tema de los abusos, el acceso carnal, era la palabra. El acceso carnal no consentido es una práctica, ha sido muy habitual y sigue siendo muy habitual. Lo que no quiere decir que no haya mujeres, porque si no hay veces que también, ¿sabes qué me pasa a mí? Que como yo trabajo en la intervención directa, hay que tener mucho cuidado de no crear constructos que uniformen a las mujeres. Es decir, yo cuando me siento delante de una señora mayor, no sé si ha sido una mujer que ha tenido una vida sexual, una vida sexual libérrima, en la que se lo ha pasado pipa, que las hay,
y una mujer muy empoderada dentro de lo que le permitía esa sociedad, o una mujer que ha sido víctima de todo, del paquete completo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado y lo digo con un poco mea culpa de los técnicos y de los profesionales, porque a veces, desde este horror que nos produce el ver la lectura de estos informes y los casos, a veces las investimos a todas de cosas que no son. Y hay mujeres que han tenido una vida sexual de pareja muy satisfactoria dentro del marco en el que ellas estiman que una pareja debe funcionar, que es el que ellas, y sobre todo porque aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con algo que es fundamental, que es la identidad de ellas como mujer. La identidad de las mujeres mayores se ha construido sobre determinados ítems, que luego los podemos cuestionar desde el feminismo, desde muchos puntos de vista, pero eso es lo que ayer les ha puesto las medallas de la vida. Entonces, si ellas están satisfechas con eso, no hay por qué cuestionarlo. No somos nadie para cuestionarlo, por muchos libros que hayamos leído, lo que tenemos que hacer es acompañarlas en el máximo disfrute de eso. ¿Vale? Que eso es un tema en el que yo soy muy militante, porque a veces las personas más jóvenes tendemos a ponerlas el manto. Y ahora te he visto de víctima, y ahora te he visto de no sé qué. Bueno, cuidado, eso es otra manera de revictimizar, que mujeres que han tenido una relación de pareja es estupendísima, en unos roles de género dentro de la pareja absolutamente patriarcales, pero han sido felices ahí. El problema es cuando eso les causa dolor y digamos, una falta de satisfacción en su vida. O eso corren un riesgo a través de ese tipo de mecanismos o de relaciones, de ponerse en riesgo ellas personalmente, pero si no, no hay nada que tocar. Entonces, yo creo que pensar que todas las mujeres mayores han sido violadas o han sido abusadas, pues no es bueno, igual que pensar que ninguna ha tenido un orgasmo. Han tenido todos los que les parezcan. Yo me acuerdo, mi madre siempre me contaba, mi madre se crió en Chamberí, en Madrid, una ciudad grande, con metro, y las chicas de su edad, mi madre va a cumplir 80 años, iban con una aguja de hacer punto en el bolso. Pues ya te puedes imaginar para qué, y seguro que habrá más de una que se estará riendo ya. Pues porque era la manera de poner rejones a los que se arrimaban. Entonces, y era algo, pues te dabas, ay, que no he cogido la aguja, y te subías a casa y cogías la aguja, porque ibas a coger el metro y alguno pues iba El a... mecanismo de defensa. Claro, era pues eso, pues por la sordi, como no podías protestar porque todavía te caía un guantazo, pues sacabas la aguja y claro, él tampoco iba a decir, señorita, ¿qué hace usted? Que lo sabría que lo haría, ¿eh? Y el guantazo te caía igual, pero bueno, muchos, pues digamos que dentro de una prudencia del que bien queda, pues se callarían y se irían con el pinchazo puesto. Antes de hablar como de los caminos de solución o al menos de los caminos de intervención, te quería preguntar por otro tema diferencial. No sé si, hablando de mujeres que sí son víctimas de mujeres mayores que son víctimas de violencia, de cualquier tipo de Sí. violencia, siendo mayores, ¿tú crees que hay elementos diferenciales cuando se trata del entorno rural? Es decir, estamos en una región con entornos rurales, con pueblos muy pequeñitos, con un nivel de longevidad muy alto. Y por lo tanto con un nivel de mujeres mayores que algunas de ellas pueden haber sido o son víctimas de violencia. ¿Tú crees que hay un valor diferencial respecto a la mujer que habita en una ciudad como Santander o como, me da Sí, o igual, o Madrid, como o Bilbao, por ejemplo? Bilbao, Palencia, da igual. Las ciudades permiten un mayor anonimato, es decir, facilitan la movilidad. Entonces puedes desaparecer y, digamos, te dan la posibilidad, que tampoco es tan real a veces, de reiniciar en otro lugar. Los entornos rurales están marcados por una cohesión y un control social muy fuerte, porque es lo que les da la propia identidad. Entonces, salirse de lo esperado es más difícil, porque si tú has vivido en una cabaña pasiega o en un caserío en Euskadi, donde toda tu vida, ¿dónde vas? ¿Qué alternativas? Ya no te digo solamente habitacionales, sino vivenciales. Es decir, tú todo lo que has hecho toda tu vida es bajar con las madreñas a la huerta, subir, cortar el heno, dar a las vacas, subir, ordeñar, tal, hacer los quesos o lo que hagas, y coser y guisar. Pues es que no hay, la alternativa es mucho más complicada, y luego la presión social es muy fuerte, porque un caserío o una casona de un entorno rural como pueda ser pues el Valle de Caguérniga o un sitio de estos, es una empresa en sí misma. Entonces, la posición, digamos, dentro de ese sistema económico de una mujer que se va, afecta normalmente a todo el conjunto. Es decir, lo hablo de una manera muy general, pero sí que es evidente, yo creo que es evidente que en el entorno rural el aislamiento, el mayor control social por ser sociedades más pequeñas donde todo el mundo se conoce y todo el mundo opina, y hay muchas normas que hay que cumplir, pues las visitas, determinados rituales. El otro día cuando hablábamos tú y yo al conocernos y preparar un poco la charla, hablábamos del tema de salir a las bancas, el paseo de las mujeres y los hombres tal, la entrada en el bar, todo ese tipo de pequeños y grandes rituales que conforman los usos
del lugar, en un entorno pequeño se pueden convertir, claro, muchísimo más asfixiantes. Pues Que no quiere recuerdo, decir que sea invisible, porque yo creo que muchas veces, yo siempre he creído, y por lo que yo luego he ido hablando con la gente y tal, evidentemente habrá maltratos invisibles, maltratos duros de violencia que han sido muy invisibles, pero en general se sabe. La que cobraba, normalmente las amigas y las vecinas sabían. Otra cosa es qué hacían con ese saber. ¿Mm? Había esas eh, redes de sororidad entre ellas. claro. Recuerdo para quien se incorpore a la charla que estamos hablando con Jesús Goyenechea, antropólogo y educador social y con una larga experiencia en trabajo con mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género, mujeres mayores, y es el tema que estamos tratando esta tarde. Yo te quería preguntar, ¿qué barreras hay para que ellas para que hablen y denuncien? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Hablar y denunciar. ¿Qué barreras principales crees tú que se encuentran las mujeres A mayores? ver, para hablar, todos los tabús que han ido aprendiendo. Es decir, para mí es fundamental el tema de la indefensión aprendida. Es decir, ellas han crecido en un entorno donde los poderes públicos en general, estoy hablando ya de una manera muy general, no eran amigables con la gente. Es decir, una mujer de un pueblín, ¿dónde iba a decir qué a quién? Yo no sé escribir, yo casi no sé hablar. ¿A quién le digo? ¿Vale? Entonces, las pocas estructuras que había de poder cercanas, que normalmente solían ser el cura párroco y el cuartelillo de la Guardia Civil, no eran nada amigables. Quiero decir, en este país durante mucho tiempo, decir, eso no quiere decir que no habrá habido excepciones de sargentos de la Guardia Civil que han sido angelitos y de curas párrocos que han sido bellísimas personas y gente súper solidaria y súper amigable y que hayan hecho lo que hayan podido. Pero en general las estructuras no han sido nada. Todo eso es un aprendizaje. Entonces, ellas repiten ese aprendizaje. Aquí le cuento yo. Entonces, se lo tienes que sacar con sacacorchos. ¿Por qué? Porque ellas para poder hablar necesitan algo que es fundamental, que es vincularse, la confianza. La gente mayor ha crecido en un entorno donde lo oral, la comunicación oral e interpersonal es la que daba el valor. Lo de vender la vaca con un apretón de manos o una palmada en el hombro, eso valía. Eso valía. Entonces, para ellas, el maltrato es la perversión de un vínculo. Quiero decir, quien no te debería hacer esto, te lo hace. ¿Vale? Eso es lo dramático del maltrato como configuración y como hecho psíquico. Es decir, quien debería mirar por ti, te está haciendo daño. Tu pareja, que se supone que es tu media naranja, desde el amor romántico, es el que te está destrozando. Tus hijos que deberían cuidar de ti, callan o son ellos los que te maltratan cuando eres una persona mayor en situación de dependencia. Entonces, ante la destrucción del vínculo, lo que hay que hacer es construir vínculo. Y eso lleva un tiempo. Es decir, tendemos a pensar que porque hemos estudiado mucho, somos jóvenes, guapos y modernos, cuando las señoras vienen a nuestro despacho van a confiar inmediatamente en nosotros. Y claro, el paño no se compra tan rápido. El paño hay que venderlo y hay que hilarlo y hay que sobarlo juntos. Y luego, cuando yo esté seguro del paño que me vendes, majo, entonces ya hablaremos. Entonces, lo que muchas veces en esta sociedad tan loca de correr, lo que no tenemos es tiempo para simplemente estar con ella. Es decir, una de mis peleas es, dentro de la administración en general y dentro de los profesionales de los servicios sociales, la cosa loca está de derivar. Yo hay dos palabras que me ponen especialmente nervioso, que es el protocolo y la derivación. Y que salen siempre cuando haces formación. Pero entonces el protocolo eres tú. Siéntate, mira a esa persona, a esa mujer, cómo te llamas, de dónde eres, cuéntame tu historia, vamos a ir despacito y cuando seamos amigas, hablaremos del gobierno. Pero te voy a contar directamente lo que quiero lo que yo creo que tienes que hacer, imponértelo, porque ya bastante me están imponiendo de dónde vengo, para que me vengas tú ahora a imponer que no te conozco de nada. ¿Vale? Entonces, el crear ese vínculo, ese vínculo de confianza, que es el que posibilita el tratamiento después. Entonces, ahí es donde está el trabajo, en atención primaria de los médicos, en los centros de servicios sociales, los trabajadores sociales de base. Luego hay atención especializada para la gente que tiene un trauma. Y eso tienen que ser terapeutas, pero no, dime qué hago y lo mando, porque entonces convertimos a la persona en una mercancía que empieza a rular de un lado para otro, a dar tumbos de profesional y nadie la quiere. Quiere en un sentido general, quiero decirse, ¿quién me quiere a mí? Entonces, ese es el vínculo. Entonces, ahí ellas empiezan a hablar cuando hay vínculo. El problema es que los profesionales no creamos vínculo. Tenemos mucha prisa en cerrar el expediente, en pasárselo a no sé quién, me angustia lo que me está contando, yo aquí no puedo hacer nada. Eso es que no tienes que hacer nada, si la que lo tiene que hacer es ella. De momento la tengo que escuchar. Y cuando ella hable, empezaremos a reflexionar juntos sobre lo que puede hacer. Y ahí es donde mi saber entra en juego. En acompañarla en hacer un camino, pero el camino es de ella, no mío. Porque además eso, fíjate que las personas
Las profesionales que trabajan en la violencia de mujeres más jóvenes sí que saben de eso. Pero muchas veces los que trabajamos con personas mayores no sabemos de eso. De que es un camino con muchas idas y vueltas y que a veces ni siquiera. Pero dices, pero es que no ha dejado de vivir con su maltratador o su maltratador al final la mató. ¿Ya? Pero tú le has dado la única posibilidad que ha tenido de hablar de lo que le pasaba. Y eso para ella ha sido oro. Es lo que se va llevado a la tumba. Entonces, ser conscientes de que lo importante es el trabajo con la persona, el vínculo, el estar ahí, eso es lo que va a facilitar que hable. Que igual me he enrollado mucho para No, no, contestarte. no, no, ni mucho menos. Estaba pensando en ese contexto y con estas víctimas tan, Uh-huh, con unos perfiles tan diferenciados, digamos, y una realidad tan uh-huh. diferenciada y un curso de la vida tan diferenciado. Es tan importante el discurso que se está generalizando en medios de comunicación y demás, es denuncia, 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 Eso es. denuncia, que obviamente es importante la denuncia, pero escuchándote me parece que hay algo previo a la denuncia en el caso de las mujeres mayores, porque hay que dar un paso de empoderamiento, autoestima, de miles de cosas antes de que Claro, puedan antes. siquiera planteárselo, imagino, ¿no? Claro. La denuncia a ellas no les sirve para nada. Al revés. La denuncia pues es el prolegómeno de males mayores. Pues en el sentido de lo que hablábamos antes, es decir, que la saquen de casa, la lleven a una residencia, que le provoque un conflicto con los hijos, en el que ella siente que pierde lo único que tiene, lo que le ha hecho mujer y lo que le ha hecho exitosa en la vida, que es criar a sus hijos y protegerlos frente a ese tipo que la ha estado pegando o tratando mal durante toda la vida y frente a todo lo demás. Entonces, si tú quiebras, yo siempre digo que cuando tú trabajas con una persona en general y más con una persona mayor, eh, no puedes desvestir y dejar desnuda a la persona. Para desvestir tiene que haber una alternativa de construcción. O sea, si yo quiero destruir o demoler una personalidad, una manera de ser, una manera de entender el mundo, tengo que ofrecer una alternativa. Porque si no, lo que dejo es una persona desnuda. Ya no tiene nada que agarrarse. Aguantar, fíjate qué cosa, aguantar es un agarre. Aguantar mi identidad, soy un resistente. Pero si me quedo desnuda, ¿quién soy ya? Una viejuca metida en una residencia que no la van a ver los hijos. ¿Tiene sentido? Puedo hasta echar de menos ser resistente. Y casos hay, ¿no? Y casos hay, no, claro, si lo tremendo de estos casos hay. Entonces, por eso es verdad que hay que trabajar con la gente antes. Y es el salir, igual, a ver, si alguien lleva 50 años sufriendo malos tratos, no va a salir en 2 semanas. Jolín, que es que si tuviéramos eso, pues haríamos fascículos y todos los domingos un fascículo y todos millonarios y el mundo feliz. Y eso no es verdad. Es decir, es muy difícil entrar y se entra muy poco a poco y cuando te quieres dar dentro estás muy abajo y salir es más difícil todavía. Y salir con la sensación de fragilidad personal, fragilidad física, fragilidad económica que tienen las mujeres mayores, de ¿y a dónde voy con esta salud que tengo? Si estoy hecha una cascajo, ¿y a dónde voy? ¿Y quién me va a cuidar a mí? ¿Y mi casa? ¿Y mi sillita? Esa sillita donde yo me siento en la puerta de casa que me dé el solete, y ahora ya no la voy a tener. O sea, ese es mi premio por denunciar. Es extraordinariamente complejo. Yo creo que ahí el trabajo es un trabajo arduo y largo. Y cuéntanos la experiencia cuando esa mujer sí da el paso y denuncia. ¿Qué tiene Pues, que ocurrir para que eso ocurra? pues normalmente cuando ya ocurre una denuncia es primero porque la mujer ha hecho un camino con el profesional de referencia, que puede ser cualquiera, ¿eh? Yo en estas cosas no soy nada exclusivista. Tienes un trabajador social, puede ser su médico, puede ser un trabajador social, un educador, el monitor de un taller, alguien con quien construir ese vínculo de reconstrucción. Y a partir de ahí, normalmente, yo en mi caso, yo creo, yo soy mediador familiar, además de educador. Yo creo mucho en la mediación. La familia es un sistema, entonces no puedes coger a una señora mayor y planificar, digamos, su salida a los malos tratos sin haber trabajar de alguna manera con los hijos. Eso no te da ninguna garantía de éxito, ¿eh? O sea, que decir, pueden pasar de ti, pero yo creo que hay que intentarlo. Es, en ese traje que te digo que hay que dar a cambio, incluye el que ella se sienta de alguna manera victoriosa, es decir, esto es para algo, es para mejorar. En muchos casos es sacar al maltratador con ayuda de los hijos de casa, que el premio sea para la mujer, pero que ella sienta que ese tipo, aunque la ha estado maltratando, va a estar cuidado, porque ella necesita saber que está cuidado, aunque no quiera verle nunca más. Entonces, ese proceso de llegar a acuerdos con ellos no siempre pasa por las medidas legales simplemente de tal, yo separar y entonces hacéis un acuerdo y no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que tiene más que ver con cerrar cosas y dejarla, digamos, esa casa ordenada otra vez para empezar desde otro lugar, desde un lugar en el que ya pueda tener una mínima seguridad. Claro, Claro, porque que lo hacen.
nos pilla en un momento en que además tú estás en esa fase de buscar la gerotrascendencia, ¿no? Cómo voy a trascender una vez que no esté, ¿no? Por lo tanto, Claro, ese dejar la claro. casa arreglada es importante, ¿no? Claro, claro, que los años de vida que me queden, que los pase bien. Que si hay una decisión consciente y de yo prefiero una residencia que quedarme en esta casa porque esta casa no me trae malfario y que se la quede, que yo no, lo único que quiero es irme, pues fenomenal. Siempre que luego haya una ayuda, porque el problema es que no hay recursos específicos. Es decir, los centros de mujeres, bueno, hasta hace muy poco tiempo en todos los recursos para malos tratos no se admitía a mujeres mayores de 65 años. Bueno, es que hasta hace 2 días no se las contaba. Y todavía hay sus más y sus menos con la cuenta. ¿Vale? Entonces, si no existían a nivel ni siquiera de, digamos, de estadístico, pues ¿qué puedes esperar? Es decir, van a los centros. No, es que la llevan a una casa de acogida, con un montón de chavalas de 25 años y un montón de enanos corriendo por ahí, dando alaridos, tal, con gente muy dañada, en muchos casos una señora de 80 años, que a lo mejor tiene pérdidas de orina, que se tiene que levantar 6 veces por la noche, que tiene que dejar la dentadura en un vasito, en fin, que es demencial, que es en el caso que la admitieran, que ya sería ciencia ficción, pero vamos, ¿dónde la llevan? Los centros de mujeres muchas veces están muy fuera, muy lejos. Es decir, yo vivo en una gran ciudad, Madrid, que es un mundo en sí mismo. Entonces, no, pues que vaya al centro de mujeres. ¿Y dónde está? Yo trabajo en Barajas, que trabajar en Barajas es como trabajar en Santoña, por caso. Y hay que ir de Santoña todos los días más de 80 años a Santander, ahí a que haga una sesión y luego vuelta en el autobús o en la FEBE. Es una locura. Entonces, pues los recursos tienen que estar pensados como los bancos para ellas, que les lleguen los pies al suelo. Entonces, los recursos tienen que ser cercanos. Son los terapeutas los que a veces se van a tener que desplazar a trabajar con ellas. Hay que trabajar ese estrés que no se trabaja. No solamente se trata de librarlas, sino de reconstruirlo, lo que decías tú, o sea, que sean alguien. Hay que darles un mínimo bienestar después, porque si no, ¿para qué las hemos sacado de ahí? Entonces, ese proceso que está en pañales, en este país está en pañales. Es verdad que hay asociaciones como la Asociación Salud Casanova, que tienen programas muy potentes. Hay francotiradores en todas las autonomías, hay gente que está trabajando muy bien. No quiero decir ni que ya sea el único, ni que no haya nadie, tampoco. Pero estructuralmente no hay recursos. Es decir, los recursos son mínimos. En la ley de dependencia se provee, lo más que se hace con el tema de los malos tratos es proveer un stock de plazas residenciales para mujeres víctimas de violencia de género, que muy bien, ¿vale? Una plaza de emergencia, ¿vale? Y luego a ver, que luego la vamos cambiando de residencia de aquí para allá hasta que tenemos un sitio donde dejarla, o no hay sitio en la comunidad cántabra, que la mandamos a Llanes. Y hay quien la ve. Entonces, ese tipo de cosas están todavía como muy... que tienen que ver pues, con eso, con la invisibilidad que hablábamos antes, es decir, solamente a base del grito de los profesionales y de los investigadores se está empezando a ver que es que hay que hacer cosas concretas en el terreno donde ellas están, pues en el ámbito rural, es el que, vamos, no sé, antiguamente las señoras mayores tenían que ir al centro de servicios sociales de la mancomunidad que les tocaba. Pues hombre, no, lo que hay que poner es como al cartero, un cochecito al trabajador social y que les haga las visitas a domicilio en su casa. Estoy una horita allí tomando café, no voy yo con todas porque si no se pondrá orondo, o oronda, pero que esté un rato con ellas, que sientan, que alguien les mira y que sea siempre la misma persona. También eso ya es un tema en el que yo soy también muy beligerante, y es que los profesionales tienen que tener continuidad. Ese mundo en el que estamos los profesionales de la función es lo importante y cualquiera puede hacerlo, para mí es mentira. Si trabajas sobre el vínculo no puedes creerte eso. Tú que si tuvieras, pues me tienes a mí delante, que soy calvo, soy señor y no soy la persona de la que estamos hablando, pero si tuvieras a una mujer que nos esté escuchando, una mujer mayor y que tenga necesidad al menos de expresarlo o de buscar esos vínculos, ¿dónde lo puede buscar? ¿O dónde crees tú? No tanto, a veces hay mucha gente que no va a buscar un trabajador social, o no va a buscar porque además también está el estigma, ¿no? Eso es para gente pobre, o eso es para Sí, sí, gente que bueno, está muy los servicios mal, o para sociales, gente que claro. tal, ¿no? ¿Cómo buscar caminos para esta gente? Pues hay veces que hay que ir probando, que ellas van probando, que hablan, pues las que son más pías, pues en el entorno de la parroquia, los grupos de catequesis. A veces, fíjate, yo hay una cosa que insisto mucho al hablar de prevención, que la habías mentado antes y no lo hemos llegado a abordar, el tema de la prevención. Yo creo que hay que transversalizar los contenidos que tienen que ver con la violencia en el trabajo con personas mayores en general. Quiero decir, una señora, los grupos son herramientas potentísimas. Para mí es una de las herramientas más potentes. Un grupo de macramé puede ser el lugar donde una mujer visibilice lo que le está pasando, con una amiga, con no sé qué. Lo que tiene que hacer
En este caso, la posición del profesional es no solamente enseñar macramé, sino saber leer eso y llevarlo a quien corresponde, ¿no? Evidentemente un profesor, una profesora de macramé no tiene por qué saber tratar este tipo de cosas ni lo vamos a pedir, pero sí saber dónde tiene que ir. Es decir, que los itinerarios, digamos, de derivación, y ahí sí que es una derivación saludable, estén claros para los profesionales y existan. Es decir, y las mujeres mayores yo creo que cuando quieren hablar, al final ellas van soltando miguitas como Hansel y Gretel. Lo que hay que saber es coger esas miguitas. Si estás con mucha prisa, pues para hacer, si eres el médico o la médica, pasar las recetas o medirle el sintrón, no sé qué, porque tienes 3 en la sala de espera, pues claro, no vas a. Ella te echa las miguitas, pero no te las vas a lo que venga con un ojo a la virulé. Y con esas y todo, que yo me he encontrado casos sangrantes de violencia física en los que, pues no me había dado cuenta el médico. ¿No? ¿Tú cómo te crees que se está haciendo esto, criatura? O sea, porque es que tal, y ese paradigma de a ver si es que esto me va a causar a mí unos problemas porque voy a tener que ir a testificar, alma de cántaro, pues si legalmente cualquier profesional estamos obligados, o sea, que nos podrían quitar nuestro famoso titulito y nuestra famosa habilitación para ejercer si no denunciamos una situación de este tipo, que es algo que a los profesionales no nos entra en la cabeza, es como, bueno, esto es algo del ámbito de las familias. Entonces, si estamos hablando de la violencia de género en mujeres jóvenes, hay como esa especie de encorchamiento alrededor para insonorizar, para tapar, pues en el caso de mujeres mayores mucho más. Se quedan, ay señora, es que me da el rollo mucho la consulta. Claro, claro. Dos preguntas más para no quitarte mucho más tiempo, Jesús. Una, ¿cómo pueden ayudar las mujeres jóvenes en esto? Es decir, si estamos en un momento en que hay, al menos el tema está en la calle y al menos se puede hablar del tema de violencia de género y bueno, pues esta semana ya sabemos que los medios de comunicación tienen picos hormonales también, ¿no? Pues esta es la semana y después ya nos olvidaremos, sino... De hecho, yo te agradezco mucho porque los que sabéis de este tema, esta semana no tenéis ni un minuto libre en vuestra vida, ¿no? Pero las mujeres jóvenes me estoy refiriendo, me da igual, de 17 hasta 65, ¿cómo pueden echar una mano a estas otras mujeres? ¿Qué tipo de relación, más allá del mantra de la sororidad, que obviamente es importante y que está, pero ¿qué tipo de comprensión o qué tipo de empatía se debe generar para que realmente les puedan ayudar, sean las hijas o no sean las hijas, que son dos posiciones muy diferentes, ¿no? Verlas, yo creo que es importante verlas. O sea, verlas, saber que tienes un ser humano que probablemente sea fascinante delante, que tenga un montón de historias de contar y estar dispuesto a oírlas y invertir ese tiempo. Si es que muchas veces es una cuestión también de programación mental, es decir, las personas mayores requieren tiempo. Sus tiempos, yo me acuerdo en tiempos, una pelea gordísima que tuve con una coordinadora porque trataba de meter mi trabajo con las personas mayores en unos moldes que tenían que ver con una especie de terapias breves de familiares y tal en el campo de la educación familiar. Decía que es que no, que es que yo hay gente con la que, pero es que esto tiene que durar un año, ¿cuándo acabas? Digo, pues con algunas cuando se mueren, las acompaño hasta que se mueren. Pero ¿cómo me puedes decir eso? Entonces no sanan, ¿cómo que no sanan? Han sanado, precisamente porque me dejan estar con ellas hasta su muerte, han sanado. Esta es su sanación, tener a alguien que no tiene a nadie con quien hablar, que esté pendiente, que recoja sus guantes. Pues es estar ahí, el entender que eso tiene que ver con el edadismo, con el trascender, que una señora mayor contando historias es un archivo. Yo me acuerdo, mi hijo Pedro, mi mujer es riojana y tenemos una tía que tiene 98 años que está en una residencia en Aro y fue a verla, es una mujer de rompe y rasga, con una cabeza ya un poquito entre aquí y allí, pero con una capacidad, una inteligencia natural brutal. Y un día estaba ella recitándonos una poesía. Y mi hijo Pedro, que era un chiquitajo, se quedó mirando y dijo, tía Lucy, cuando un señor mayor, una persona mayor se muere, se quema una biblioteca. Bueno, aquello fue el acabose. Pero es verdad, o sea, lo que dijo Pedro es verdad. Es decir, cuando una persona mayor muere una biblioteca de Alejandría, de experiencias, de cosas que han visto. Yo a la gente más joven lo que les digo es escucharlas. Vamos sin tiempo a las entrevistas cuando voy con trabajadores sociales, que ya empiezo a entrar en una edad provecta, en la que ya soy el tío abuelo de todos mis compañeros y compañeras. Digo, no, vamos, ¿y cuánto vamos a estar? Digo, no sé. Digo, entre 3/4 de hora y 3 horas. ¿Cómo me dices eso? Que tengo martitas. Digo, pues es que no lo sé, nos vamos a sentar allí con ella y vamos a escucharla simplemente. Y cuando hacen ese esfuerzo, luego, pues qué majo, oye, qué cosas. Y poco a poco es como ir cambiando esa vista y entrar un poco en el juego, porque tenemos que jugar con las cartas de ellos. No podemos pretender salvarles usando nuestras cartas. Hay que utilizarlas de ellos. ¿Sirve, Jesús, pensar en esa lógica de curso de la vida? Es decir, tenemos compartimentada como la vida de la gente, ¿no? Infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez.
¿Sirve romper como esas barreras para empezar a ver ese curso de la vida y tratar la biografía como algo que no puedes clasificar exactamente, pero que sí va dejando huellas y sí va acumulando y que hay que ser consciente de esas huellas? ¿Esa lógica serviría? Sí, sí, de hecho, profesionalmente yo y muchos profesionales lo utilizamos, que es la teoría del ciclo vital, es decir, el acompañar a una persona en diversos momentos de su vida en el que los profesionales y, digamos, los recursos técnicos, por decirlo así, o recursos sociales o comunitarios, como los queramos llamar, entramos y salimos de esa vida que tiene un transcurso y tiene una lógica. Lo que nuestro trabajo es descubrir cuál es esa lógica para poder acompañarla, porque si no lo que hacemos es recrear vidas que no existen. Pues mi trabajo es acompañar gente. Yo siempre lo digo, yo acompaño a gente en su trayecto y hay veces que les puedo ayudar más o menos, y hay veces que me mandan a hacer gárgaras. Bueno, pues hasta aquí. Claro. Entonces, Es es parte de estar su con, decisión autónoma también, ¿no? De hasta claro, ahí. claro, el respeto de la autonomía, el qué quieres hacer tú, y aunque me parezca que no, y de hecho me ha pasado, esto que estás haciendo me parece un horror, pero yo estaré aquí cuando, ojalá que no pase, pero cuando estén los trozos, yo vendré contigo a pegarlos. Y voy a estar aquí siempre. Ese es el mensaje que tenemos que dar, el que me gustaría a mí que me dieran, y tengo 54 años, quiero decir que no es que esto lo vayas a esperar cuando tengas 80, espéralo ya. Entonces, claro, por supuesto que el saber cuál es la biografía, yo en la relación de ayuda con una persona mayor, lo primero que hago nunca no suele ser hablar de sus problemas, sino le pregunto dónde es, cuántos hermanos eran, quiero saber su vida, porque sabiendo su vida sé quién es. Sé qué es lo que quiere, qué es lo que odia, qué es lo que le gusta, qué es lo que le ha traído, qué es lo que no. Me va a dar todos los datos para luego poder trabajar con él, con ella. Entonces, Claro, hay que dar un tiempo para eso y para que él sepa también quién soy yo, que esa es otra. que Eso es lo que también se es nos una olvida. persona. También Claro, es que una persona. nosotros a veces vamos como si fuéramos una especie de clítex para morir, que nos sentamos allí y queremos hacer nuestra función. No, majo, somos dos personas que se están encontrando. Y que la gente mayor, cuanto más personas seas, más personas me refiero no de forma humana, como dicen los del textos de legales, pero cuanto más desde lo personal te coloques como persona, va a ser mucho más fácil, sin olvidar que eres un profesional y no puedes perder ni tu punto de vista, además tu saber es la herramienta que tú vas a utilizar, pero tienes que ser, yo soy Jesús, para mis chicos y chicas yo soy Jesús, o el de la gorra, o Ángel, porque muchos me llaman Ángel, no sé por qué en Barajas existe una especie de empeño en cambiarme el nombre por el de Ángel, pero yo soy Jesús y para ellos soy una persona y yo les cuento de mis hijos, no quedamos a comer, no se trata de trascender ninguna de las barreras del contacto profesional, pero sí, evidentemente. Yo les cuento pues, de Bermeo, de mi familia, esto, de lo otro, claro, normal. Última pregunta, que esta es una piedra contra nuestro tejado o para reparar nuestro tejado, que nos pide una compañera que te hagamos la pregunta, es una entidad como UNATE, como la nuestra, que cada semana tiene en sus grupos de aprendizaje y de formación a cientos de personas mayores. ¿Qué puede hacer realmente para detectar, para ser sensible, para de alguna manera tratar esto sin tener un ejército de trabajadores sociales ni de No. psicólogos y psicólogas? ¿Qué se puede hacer realmente para hacer una pequeña diferencia y ser un espacio amigable para personas que pueden estar siendo víctimas o que han sido Uh -huh. víctimas de esta violencia contra mujeres mayores? A ver, en general, yo creo que los trabajos de grupo y los trabajos de comunitarios son sanadores en sí mismos. Hay o no problema previo. Es decir, eso es lo que consiste en el empoderamiento. Es sacarles de su cotidianidad y de que alguien, una institución, en este caso UNATE, y el profesional o la profesional que está con ellas, las mire. Esa mirada, el existir. Eso ya es empoderante por sí mismo, porque muchas de estas mujeres nadie las ha mirado. Y es así de duro decirlo, pero nadie las ha mirado. No han sido miradas por nadie, ni apreciadas, ni su experiencia tiene un valor. Eso en sí mismo ya es empoderante y ya sanador. Y luego digamos, tener buena formación y tener una formación transversal. Es decir, todo lo que tiene que ver pues, con la atención centrada a la persona, relación de ayuda, el saber estar en la ayuda, en el estar con la gente, sin tener que tener, porque para eso luego hay recursos, y luego recursos hay, quiero decir, tú puedes tener una terapeuta o dos y trabajar con ellas los casos pero muchos de ellos se pueden trabajar a otros niveles y se pueden ir dando pasos, teniendo en cuenta que esto es un camino, que es despacito, ver, estar ahí en las actividades que hacéis, simplemente por estar ya estáis sanando. Hay gente que está sanando con vosotros y no os lo va a decir nunca y a lo mejor ni siquiera lo va a parecer, pero lo están haciendo. Los grupos son sanadores, son sanadores. Ese ejemplo que se pone siempre de los grupos en que llega una señora muy mayor, medio vestida de negro, tal, y a la de 2 meses se ha quitado el luto. ¿Eso es que estamos en primavera-verano? No. Eso es sanación.
Eso es sanación. No, O se sabes que pinta el sí. morrete, o se hace los pelitos y la vez que viene con el moldeado, pues has ido a la peli, pues qué guapa vienes, fulana. ¿Y qué pelos más guapos tienes? Eso es, y No, si hacerlo, lo ¿eh? dicen, y de hecho es el sentido profundo de UNATE, y por lo que nace hace 4 décadas es para eso, no es Claro, para generar un ejército de filósofos o de historiadores del arte, sino para generar ese encuentro comunitario que efectivamente cambia la regla del juego, ¿no? claro, y que además la cultura es poder en un sentido general, ¿eh? La cultura en un sentido cultura popular, aunque ahora esté muy mal visto ese tipo de terminología, eso es poder, eso empodera a la gente, el saber que yo puedo hacerlo. Mujeres que firmaban con el dedo o que incluso siguiendo firmando con el dedo, pero que hacen sus mandalas y mira qué cuadro más bonito. Y le he puesto un marco, he ido al chino y le he comprado un marquito y lo he puesto. De repente pueden hacer cosas o se descubren artistas o jope, qué lista eres en una clase de memoria, jope, qué lista eres. Y te encuentras, yo me he encontrado, a mí me resulta fascinante, yo he encontrado mujeres mayores que no saben prácticamente leer y yo digo, esta mujer, si hubiera tenido oportunidades, hubiera sido filósofa, catedrática, ministra, presidenta de algo, porque está ahí, la materia prima está ahí, lo único, nuestro trabajo Te, es sacarla. te había dicho que era la última pregunta, pero era mentira. Esta va a ser Ah, la última pregunta, porque escuchándote no quisiera que quedara una idea, ¿no? El tema de la violencia contra mujeres mayores, ¿hace distinciones de clase o realmente es interclase? Es decir, ¿le afecta a personas que han estudiado, a personas que no han estudiado, a personas que tienen más dinero, absolutamente, menos? Cuéntanos un poco de eso porque me preocupa que quede la imagen absolutamente, también, sí, que sí, que de hagamos un pobres, la pack. violencia de La jóvenes, violencia de género le toca a las mujeres sí, pobres, ignorantes, o que de no han los pueblos estudiado y tal, ¿no? pequeñitos, no, 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 hay catedráticas, de hecho yo he conocido personas catedráticas, profesionales de éxito, que recibieron unas palizas de muerte, por decirlo a lo bestia. Y que su marido, que era un gañán, les decía, tú eres un pollo sin cabeza. Y esta mujer en concreto había sido catedrática universitaria. Entonces no hace distingos porque tiene que ver con el ser mujer, no con la... Es como cuando se habla de otra cosa muy... Mira, ahora al hilo de esto, y que tiene que ver también un poco con esta filosofía de UNATE que estaba diciendo, se piensa que el envejecer exitoso tiene que ver con las posibilidades socioeconómicas y no es verdad. Yo he conocido gente con mucho dinero y con mucha cultura que son absolutamente infelices en su envejecer. Y gente que no sabía hacer clavo con un canuto, hablando en plata, y que son felicísimos. Y tienen todos los resortes emocionales para seguirlo siendo. Entonces, no, eso son temas transversales. Evidentemente, siempre la posición económica, la cultura, en la medida en que te da recursos personales, es una ayuda, pero desde luego no es definitorio. Hay mujeres con mucho dinero que sufren violencia y mujeres que han sabido desligarse de ella, yéndose con lo opuesto, una mano delante y otra detrás, saliendo corriendo de casa a la noche y se han podido reconstruir. O sea, absolutamente, además, o sea, no, en eso sí que también quiero ser tajante y que quede muy claro. Las clases sociales no tienen nada que ver con esto, tiene que ver con el género, con ser hombre, ser mujer y con la sociedad en la que vivimos, Y luego no con el dinero. la situación económica y demás lo que te va a generar son trabas para salir de la situación, pero no para entrar, ¿no? Eso es, ni para la gestión. Y pues claro, evidentemente, pues si puedes ir a un buen psiquiatra o un buen psicólogo una vez que lo haces y pagártelo, pues claro, no es lo mismo que estar en lista de espera para que te vea el psiquiatra en Valdecilla, ¿sabes? No es lo mismo, obviamente. Pero en lo que es el proceso de la violencia, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con cosas mucho más, lamentablemente, con cosas mucho más profundas. Con cosas mucho más profundas, sí, es terrible. Y de hecho, muchas mujeres jóvenes están cayendo ahora mismo. Eh, yo me acuerdo una vez hablando, di un curso hace muchos años con Mensajeros de la Paz, les estaba formando a los voluntarios que atienden el teléfono dorado, y me decía una mujer que había, una mujer de rompi rasga, además de estas que hablamos, una mujer mayor con mucho poder, y me decía, mi nieta se está metiendo en una espiral, y yo digo, ¿cómo es posible que esta niña que está haciendo un doctorado sea tan parva que me venga con el puñetero príncipe azul? Y le digo, pero hija, es que tú no te das cuenta. Y no. Y yo le decía, es que eso es mucho más profundo que los estudios de tu nieta. Y eso es lo que más va a tardar. Hasta que no se modifique eso, muchas situaciones de estas van a seguir existiendo. Pero esa es la parte difícil, porque es Sí, de aquello que está violencia metido. estructural y de violencia cultural. Eso, y que tiene que ver con introyectos que las mujeres maman, sean jóvenes o mayores, desde que son pequeñas. Y que no se cambian tan rápido. No es lo mismo la igualdad de oportunidades que los cambios estructurales en el modelo de sociedad que tenemos. Eso es una trampa, que con la igualdad de oportunidades ante la ley ya está todo resuelto, eso no es verdad. Va a facilitarlo, obviamente, sería tonto si lo dijera que no, pero desde luego eso es la primera puerta que hay que abrir, la primera, luego ya vendrán todas las demás, y en todas las demás estamos.
que son unas cuantas. Sí, sí. Bueno, pues Jesús Goyenechea, UNAF te ha hecho un mal favor poniéndose en contacto porque te trataremos más veces y te Nada. pediremos que nos acompañes en un camino que creo que es imprescindible, que es la toma de conciencia primero y efectivamente la disposición para tener el tiempo y los oídos suficientemente abiertos como para visibilizar escuchando, ¿no? Es curioso que para Ujú. visibilizar probablemente el primer sentido que hay que agudizar es el de la escucha, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Así que te agradecemos de verdad, te hemos ocupado más tiempo del que No te pasa habíamos nada. dicho, Ha pero de sido un verdad placer, ¿eh? Yo creo, me lo paso muy bien, me creo que ha encanta. sido ilustrativo, provocador, creo que nos obliga a todas las que hemos estado escuchando y participando a reflexionar sobre nuestra propia posición, que es lo primero, desde lo individual, Ujú. pero también en lo colectivo, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? ¿Cómo queremos envejecer? ¿Cómo queremos avanzar en ese trayecto vital? Y cómo queremos acompañar a las personas que llegan a ese trayecto vital A ese del momento, sí. envejecimiento con mucho golpe y con mucho golpe, no digo solamente físico, con Sí, sí, mucho sí. golpe psicológico, con mucho golpe Ujú. emocional. Y bueno, pues te lo agradecemos. Vamos a tratar de aprender, de poner en práctica y de seguir generando al menos el debate y que lo visibilicemos entre todas Nada. y que pronto podamos hablar de esto con mucha más normalidad, ¿eh? Ha sido un placer, me lo he pasado genial. Quiero nada, saludar a todas las personas que están detrás de Pepe y nada, un abrazo a todos y bueno, seguimos en el camino, que es donde tenemos que estar. Muchísimas Entonces, gracias. a ti. Buenas tardes. Chao. Adiós, chao. Chao.